¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video tutorial les voy a dejar cómo es que hago unos cortineros sencillos, como ustedes lo están viendo, así es que si quieres aprender cómo hacerlos, quédate hasta el final de este video. Si quieres que te resulte aún más fácil, por favor déjanos un comentario para que podamos mandarte esta plantilla por correo electrónico. No olvides dejarnos tus comentarios y cuéntanos de qué manera los haces tú. Por aquí te voy a dejar una miniatura de nuestro próximo proyecto. Estamos trabajando con una cabecera en melamina para que no te la pierdas. Como pueden ver, estamos haciendo la preparación de la madera. De hecho lo estamos haciendo con pedacería de parota. No son tan grandes ya que será un cortinero sencillo de un solo bastón. Estos tienen 15 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Y como queremos que este diseño nos quede ancho, estamos pegando dos tablas de pulgada, más o menos nos van a quedar 4.7, 4.8 ya terminado. Cuando ya tenemos nuestras piezas pegadas, ahora lo que preparamos es la plantilla. Para esto tengo un tramo de MDF enchapado. Aquí dibujo mi diseño, pero ya estoy pensando en cómo voy a hacer la fijación, así es que he escogido una curva donde va a quedar el tornillo. Con mi plantilla lista voy a trazar ya los cortineros. En esta ocasión estoy haciendo 3 pares. Y nos disponemos a cortarlo también en la sierra cinta, como ya hemos cortado nuestra plantilla. Una vez que hemos hecho el corte de nuestras piezas, nuestros cortineros, podemos empezar a hacer el lijado en nuestra banda. Esta curva, cuando hice mi plantilla, procuré que fuera la misma que tenemos en el rodillo de esta lijadora de banda, para que podamos llegar a todos los rincones del diseño de nuestro cortinero. Aprovecho para lijar todas las caras, todas las partes que se verán de nuestro cortinero, excepto el respaldo, lo que va a ir hacia la pared. Teniendo nuestros cortineros ya cortados y lijados, ahora voy a proceder a hacer el hoyo para el bastón. Esto lo haré con un Forstner en 3 centímetros, ya que nuestro bastón será de pulgada. Los marco donde los quiero y empiezo a hacerlos. Así es como me va a quedar. A continuación voy a eliminar las esquinas de estos cortineros para darle un diseño bonito. He puesto una broca de redondear en el router y la voy a pasar para quitar estas esquinas. Incluso voy a redondear el ojal del bastón. Esto para que luzca mejor mi cortinero. Y vamos a hacer también la preparación para lo que será la fijación de nuestro cortinero. Para eso hago la guía para el tornillo y por supuesto también hago el avellanado para que la cabeza del tornillo no quede expuesta. A estos cortineros que están listos ya no nos queda más que lijar, detallar e irnos al barnizado. Recuerden que ya tenemos un video tutorial de cómo hacer el barnizado de cualquier mueble. Por aquí te dejo el enlace para que lo puedas checar. Por supuesto la instalación es súper sencilla, simplemente ya he puesto la medida donde quiero estos cortineros. Como pueden ver es un muro de ladrillo, estoy escogiendo la junta donde está la mezcla para no dañar el tabique decorativo que tiene este muro. Pongo mi taquete y voy a poner un único tornillo. Aquí te recomiendo que sea un tornillo largo, en este caso estoy usando tornillo de 3,5 de largo para que quede bien puesto. Lo apretamos muy bien y no quedará más que poner nuestro bastón y nuestra cortina. ¿Qué te parece este diseño? Por favor déjame tus comentarios. No olvides compartir nuestro video, regalarnos un like y como siempre yo te dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas ver.